Bienvenido al punto de encuentro entre la academia y la sociedad, donde la ciencia y la cultura convergen en el mismo punto. Un lugar para la opinión, la divulgación y la sorpresa. Bienvenido a Punto Universitario, la revista digital de ciencia y cultura de la UAPS. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carolina Vizcarra. Sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio Punto Universitario, donde cada semana les tendremos al tanto por audio y video sobre esta revista universitaria. Este programa es bastante especial, ya que retomamos las transmisiones de Punto Universitario después de unas breves vacaciones. Le damos la bienvenida a todas y todos los que se integran este semestre a la Casa de los Gatos Salvajes y a las demás compañeras y compañeros que regresan de vacaciones de verano. Aquí en este espacio estamos muy emocionadas y emocionados de comenzar un nuevo semestre a distancia. Recuerden que en esos momentos lo más importante es cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Retomando, el programa de hoy estaremos hablando sobre la revista número 426. Recuerden que pueden darse una vuelta por la página de Facebook Universitario UAPS, donde encontrarán los números más actuales de la revista y más información. Así que iniciamos. Esto es Punto Universitario. Estamos por comenzar. Esto es Punto Universitario. Estamos por comenzar. Punto Universitario presenta Breve Espacio de Letras, en la voz de Ramón Cuellar Márquez. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en este breve espacio de vida para platicarles un poco acerca de Benito Pérez Galdós, la novela En el tranvía. Benito Pérez Galdós nació en Las Palmas de Gran Canaria el 10 de mayo de 1843 y falleció en Madrid el 4 de enero de 1920. Sin duda, uno de los grandes novelistas, dramaturgos y cronistas de la literatura española, además de haberse dedicado un poco a la política. Se le considera pues el mejor representante de la novela realista del siglo XIX, no solo de su país, sino también un narrador capital en la historia de la literatura en lengua española, hasta el punto de que se le ha propuesto por varios críticos y especialistas como el mayor novelista español después de Cervantes. Así que de ese tamaño la obra y el impacto cultural e intelectual de Benito Pérez Galdós. Transformó sin duda el panorama novelesco español de la época, apartándose de esa corriente romántica que buscaba el naturalismo y aportar a la narrativa una gran expresividad y hondura psicológica, que es en esencia el movimiento que ejerce Pérez Galdós. En palabra de los críticos, asumió el espectáculo del pueblo llano y con una intuición muy profunda, además de que asumía la realidad, devolviéndole de esa manera como Cervantes, digamos, reinstalada y muy artística, muy estética, de esa realidad que él tocaba a través de sus novelas, a través de los relatos que escribía. Y bueno, de ahí que desde Lope a Cervantes no había habido un escritor que tuviera tal dimensión. Pérez Galdós, gracias a esa prestancia que tenía, esa presencia, fue académico de la Real Academia Española desde 1897. Incluso llegó a ser propuesto al Premio Nobel de Literatura en 1912, pero ese radicalismo anticlerical que tenía le provocó que lo acosaran y lo boicotearan desde su país, la parte conservadora, la parte más conservadora y de la derecha española, para que no se lo dieran, porque consideraban que atentaba contra sus valores morales y sus valores religiosos.
además de que, bueno, no reconocían el valor intelectual y literario que él tenía. Así como les cuento, tenía una gran afición a la política, aunque él mismo no se consideraba uno como tal. Tuvo por ahí unos comienzos políticos de corte liberal y que después abrazó un republicanismo moderado y después un socialismo de la mano de Pablo Iglesias Pose. En sus inicios se afilió al Partido Progresista de Sagasta, además de que logró ser diputado gracias a esa influencia por Guayama en Puerto Rico en las Cortes. A comienzos del siglo XX ingresó en el Partido Republicano y en las legislaturas de 1907 y 1910 fue diputado a Cortes por Madrid por la Conjunción Republicana Socialista, y en 1914 es elegido diputado por Las Palmas. Así que es, digamos, un poco el esbozo general sobre la vida de Benito Pérez Galdós, sin duda uno de los grandes escritores de la lengua española. Leerlo no solo es disfrutar, sino también entrar en un mundo literario sólido, cuya narrativa tiene alcances universales. En el caso del libro que hoy nos ocupa, que es la novela En el tranvía, que se publicó por primera vez en 1871, se le considera como uno de los intentos de Pérez Galdós por incursionar en la llamada ficción libre. En ella encontramos un divertido juego de relatos donde se esbozan para que no llegue a ningún lado, con un propósito narrativo realista que retrata la vida cotidiana, acaso una de las características de la voz de Pérez Galdós, pero que poco a poco nos conduce a una historia fantástica. La novela En el tranvía es una historia en la que se mezclan lo real con lo fantástico. Tal vez posteriormente, muchas décadas después, tenga que ver con lo real maravilloso que se dio en los 60 con la literatura hispanoamericana. En ella tenemos un narrador que nos cuenta en primera persona lo que le sucede en el trayecto y en su viaje en tranvía por la ciudad de Madrid. Al comienzo de ese trayecto, otro pasajero le empieza a contar una historia sobre una condesa que engaña al marido y a la que el mayordomo ejerce chantajes de una manera muy vil para aprovechándose de conocer un secreto, ¿no? de conocer un secreto de la persona. Esa historia pues provoca mucha curiosidad al protagonista, que cuando el pasajero se baja del tranvía sin haberla terminado, empieza a indagar sobre ella, bien leyéndola en un fragmento de papel, bien creyendo escucharla en boca de otros pasajeros que se suben y bajan del transporte. Así que bueno, gracias a esta situación, la historia comienza a tomar realidad a partir de esta lectura. Sin duda, una historia que puede interesarles, ojalá se animen a buscarla, comprarla, ir a una biblioteca, hay muchas bibliotecas en nuestra ciudad, a lo largo también y ancho del estado, bibliotecas públicas en los pueblos, en las diferentes delegaciones, en las diferentes demarcaciones urbanas. Así que las bibliotecas también son, digamos, un centro de acopio de lecturas, y seguramente Pérez Galdós con esta novela puede entretenerlos muchísimo. Así que bueno, muchas gracias, me despido, soy Ramón Cuellar Márquez, espero haber llegado hasta ustedes, haberlos invitado un poco a la lectura, y nos vemos hasta la próxima. Y a continuación, el resumen en Punto Universitario. En este número contaremos con un escrito de José Luis Larios Osuna en Lo que cuenta la historia. También una columna, Hablemos de política, de políticas públicas, de Guadalupe Oropesa, así como comentarios energéticos, El primer invernadero de vidrio solar del mundo, por Eloy Antonio López Salgado. En Cultura para la contingencia tendremos a Idos de Mente, de Luis Humberto Colswhite, una colaboración de Ramón Cuellar Márquez. Y la recomendación de fondo editorial tenemos a Cuentos Crueles, por Aleida Aguiar. La pregunta de esta semana es, ¿qué es la política?
En este semestre, en Punto Universitario, les tendremos una nueva dinámica bastante interesante. En todos los programas lanzaremos una pregunta sobre algún artículo, columna, etc. referente a la revista. Así que estén atentos. De igual manera, no olviden sintonizar la programación de Radio WAPS por la 1180 de amplitud modulada y en mixlr.com/Radio WAPS. También no olviden darse una vuelta por nuestro Instagram, donde subimos contenido referente a la universidad, que puede ser de su interés. También este semestre en Radio WAPS quisimos hacer algo diferente, así que pueden seguirnos en nuestro TikTok, donde subimos contenido informativo bastante divertido. Estamos como Radio WAPS. Quédense conmigo que estamos a punto de comenzar con la entrevista. Acércate, porque está por iniciar la entrevista en Punto Universitario. Hola, ¿cómo estás, Carolina? Mi nombre es José Luis Larios. Soy recién egresado de la Facultad de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, de la carrera de comunicación. Una de las cosas que a mí me ha llamado, siempre me ha gustado es escribir. Escribir es algo que siempre me ha llamado la atención. No lo he hecho profesionalmente, no, tengo algunos escritos ahí nada más, pero no nada serio. Otra de las cosas que me gusta mucho es lo que es la fotografía, la actuación, pero pues, como todo, ¿no? Como todo ser humano, siempre uno trata de buscar sus sueños, buscar y ese tipo de sueños, pues hay que hacerlo realidad, ¿no? Tratando de buscarlo y encontrarlo. Pero te vas a encontrar en el camino muchas piedras, y esas piedras pues tienes que hacerlas a un lado. Muchas veces es difícil hacerlas a un lado porque no tienes la manera, las herramientas necesarias como para poderlas quitar. Entonces tienes que hacer un estar picando constantemente para poder quitar esas piedras hasta desmoronarlas y poder seguir tu camino. Dentro de esas cosas, de los sueños, siempre hay uno que buscarlos. Siempre uno, ya sea por medio de lo que es el arte o escribir, cantar, hacer teatro, o las cosas que a uno le fascinan, lo que es tratar de buscar el sueño, ¿no? Y uno de los sueños que pues, siempre me ha gustado es lo que es la comunicación. Por eso es la carrera que siempre me gustó. Traté de ir a estudiar lo que es la carrera de arte dramático, pues nada más que pues estaba muy lejos, la situación pues nunca lo pude hacer. Entonces pues ahora ya con bastante ya edad, pues ya me empecé a hacer lo que es la carrera de comunicación. Entonces pues ya, ahorita ya estamos esperando terminar la carrera. O sea, ya la terminé, pero ahorita no nos hemos graduado todavía, y ahora menos con esto, todavía con la enfermedad, con el COVID, pues siempre nos ha complicado. Así es. Y uno de los escritos que hice, que mandé, es del día 9 de junio, y es uno que, donde me dice que habla precisamente de lo que pasó el 9 de junio del 2009. Se fue en París, Francia. Fueron robados unos cuadernos, unos 33 bocetos, que fueron del pintor cubista Pablo Picasso. Ustedes saben, Pablo Picasso pues nació en 1881 y murió en 1973. Estos escritos, estos bocetos, tenían un valor valorado en 11 millones de dólares, y fueron sustraídos del Museo Picasso. Fueron unos dibujos, se trata de unos dibujos hechos con lápiz de mina de plomo sobre papel para tinta. Estos bocetos fueron realizados por Picasso entre 1917 y 1918.
y entre 1923 y el 24. Como ustedes saben, Pablo Picasso, un español, es uno de los artistas más importantes del siglo XX. Pablo Picasso ha inspirado una gran cantidad de libros y películas. Picasso murió a los 91 años y siempre estuvo activo, considerado uno de los fundadores del cubismo. Y fue un artista que exploró varios estilos, siendo el prolífero que pudo manejar varias artes a la vez. Entre las que puedo mencionar son más de 13.500 pinturas que estuvo, unas impresiones, ilustraciones, esculturas, también fue el escultor. De hecho, casi él tiene alrededor de unas 300 esculturas en piezas de cerámicas. Uno de los datos más curiosos es que pues, Pablo Picasso, su nombre original es Pablo Diego José Francisco de Paula, Juan Nepomuceno María de los Remedios, Cipriano de la Santísima Trinidad, mártir, Patricio Clito Ruiz y Picasso. Pues que le reconoce como Pablo Picasso. De hecho, el Picasso lo agarró por su madre, que era de descendencia italiana, entonces fue un poco así como no lleva el apellido de su padre, sino lo agarró, lo tomó de Picasso, de la descendencia de su madre italiana. Y como suele ocurrir con los grandes genios de la historia, su vida es genial, es de igual de intrincada que en su trabajo por lo que hizo, se hizo llamar Pablo Picasso. Las habilidades artísticas que adquirió de niño venían de su padre. Su padre fue un pintor, nació entre los pinceles, la tela, la madera, y ese olor particular de las pinturas que muchas veces uno al estar pintando y las huele, las siente, entonces es algo mágico que empieza a brotar. Entonces, si uno trae el arte, entonces la sangre empieza a correr todas esas cosas mágicas que el ser humano tiende por ejemplo, cuando uno ve un atardecer y lo ve, se ilumina completamente, ¿no? Y es lo mismo con la pintura. Entonces, con los mismos olores uno ve y es ahí donde se da cuenta de que realmente es que le llama a uno la atención. Entonces ahí empezó él, entre tantos colores que miraba, se empezó a sentir en su yo interior, empezó a desarrollarlo creando pues, obras magníficas completamente. Él fue un artista español, se vio influenciado por Diego Velázquez y Francisco de Goya, unos grandes maestros que tuvo él en su país natal, españoles también. Pero eventualmente él se fue a París. Se fue a París debido a la Revolución Española que estuvo afectando él a su vida. Entonces, y se fue a París, se fue y incluso hay un dato muy curioso. A él se le vincula haber robado la Mona Lisa. La famosísima Gioconda de Leonardo da Vinci, donde después se comprobaría de que no era cierto, pues fue algo que se le dio a él y se vio vinculado. Entonces, él y un amigo de él, entonces, y los dos fueron a prisión. Pero ya a los días ya se supo y pues lo dejaron libre. Picasso, una de las más grandes obras que él hizo, y que son muy controversiales, fue lo que es la obra del Guernica. Esto lo llevó a hacerlo tras el estallido de la Guerra Española, y es una obra en donde habla mucho de sus dobles significados que él da a entender, ¿no? Realmente hay muchas cuestiones, ¿no? Al momento de ver el cuadro del Guernica, hay
muchas cosas que para uno significan uno, para otros significan otro, que si la luz del sol, que es el resplandor, que la bomba atómica, que son los muertos, pues, bueno, entonces así es el arte, ¿no? Así es el arte, entonces es algo muy, muy eh, que es algo que tú puedes crear y tiene mucho significado, ¿no? Para el artista, principalmente en las obras de pintura. Él siempre estuvo en contra del fascismo y participó en lo que fue la resistencia francesa. Entonces, sí, y fue un defensor del comunismo internacional. Siempre fue muy criticado, Pablo Picasso, y muchas de sus obras fueron muy bellas, pues, ¿no? Realmente muy, muy bonitas. Y y pues te podemos estar hablando de todas las artes, no nomás de las obras de Picasso, sino todas las obras tienen su, su, su parte escondida, ¿no? Su parte escondida que siempre vamos a estar buscándolas y contemplándolas, ¿no? Por ejemplo, puedo ver interpretar unas pinceladas y puedo decir, ¿sabes qué? Pues esto es una cucaracha amarrada, ¿no? Pero para otros puede ser, no, es se derramó café y alguien trató de limpiarlo y eso fue lo que es, o no. Entonces hay diferentes tipos pues como tú lo puedas crear, pero siempre el arte va a estar. Entonces, pues yo los hago pues yo quiero una invitación a todos los alumnos, pues a que se desarrollen, ¿no? Que saquen todas sus habilidades y que tengan el, el conocimiento ese de saber exactamente dónde se encuentra esa parte del arte escondida, ¿no? Porque todos llevamos algo escondido dentro del arte y a veces nos ponemos a pintar ahí, ¿no? Hacemos el Picasso que nosotros soñamos y hacemos pinceladas y todo eso. Entonces, tratamos de buscar siempre lo que es el amanecer, ¿no? Con las olas y lo pintamos y todo eso. Entonces, son diferentes tipos de cosas que podemos hacer y hay que desarrollarlas, ¿no? Hay que estar constantemente creándolas. Sí, bueno, la historia que yo siempre he sentido, pues claro, fue en lo que es la secundaria, donde ya empecé a recibir y captar un poco más lo que es la historia dentro del arte, o sea, dentro del arte gótico, lo que es el arte romano, el arte italiano, bizantino, entonces todo ese tipo de arte empecé a verlo. Me llamaba mucho la atención los grandes vitrales de las iglesias de Francia, de España, todos los rosetones, los colores, todo eso me empezó a llamar mucho la atención. El estilo gótico que tienen las catedrales, las iglesias, el estilo renacentista de todas las obras que hay en tanto las esculturas como las pinturas. Y esa es ahí donde uno se va creando y dice, mira qué bonito, entonces es lo que está pasando, y te queda una idea de cómo sería la vida en aquellos tiempos. Te imaginas y empiezas a volar y te haces una idea más o menos de cómo, ¿no? Sí, claro, pues el arte está en todos lados, ¿no? Hay que buscarlo. Y por eso le digo a todos los jóvenes que traten de buscar y se apeguen, ¿no? A buscar lo que es el arte, a tocar la guitarra, al baile, no nomás al pintar, sino también el escribir, está actuar,
lo que es hacer el arte trabajos manuales, ya sea en tejido. Hay mucho tipo de cosas. Hacer banquitos de madera, trabajar con la madera es genial, ¿no? Hacer tus propios, sus macetitas, ¿no? Un arreglo de tronco y todo eso, entonces todo eso empieza uno a crear. Y dentro de lo que es ahí en la escuela, en la universidad, pues tiene varios talleres, ¿no? Hay muchos talleres, hay taller de danza, hay taller de teatro, está el taller de guitarra, está el taller de fotografía, y hay varios talleres. Entonces pues yo sí me gustaría que pues invitar a todos los jóvenes de que se inscriban y que participen, y tengan, o sea, porque está la oportunidad, hay que aprovecharla. Muchas veces no se da, no quieren, pues, o sea, no, pero entonces hay que tener, si tenemos todo a la mano ya, entonces es una oportunidad muy grande, pues, para que todos los jóvenes tengan y escojan alguna. Y debería ser, ¿no? O sea, no debería ser de que así como era antes, ¿no? Antes uno por fuerzas tenía que escoger un un taller para poder participar, ¿no? Por ejemplo, en las secundarias, pues, había el taller de electricidad, estaba el taller de soldadura, estaba el taller de corte y confección, estaba el taller de carpintería, pues había varios, ¿no? Entonces creo yo que sería muy buena idea de que para todos los universitarios sea una obligación inscribirse a un taller para tener mucho más personas más creativas. Muchas gracias a José Luis Larios por apoyarnos con esta entrevista. Recuerden que pueden revisar la página de Facebook de Punto Universitario UAPS y allí encontrarán más información respecto a esta revista universitaria. También podrán encontrar los números más actuales e información bastante interesante. De igual manera, los invito a seguir sintonizando la programación de Radio UAPS por la 1180 de amplitud modulada y en mixlr.com/Radio UAPS. También no olviden darse una vuelta por nuestro Instagram, donde subimos contenido referente a la universidad bastante interesante. Y de igual manera, pueden seguirnos en nuestro TikTok, donde también tenemos contenido referente a la universidad y a otras cosas bastante divertido que les puede ser de su interés. Estamos en todas nuestras redes sociales como Radio UAPS o Comunicación Radio UAPS, así que síganos. Es momento de nuestra cápsula informativa de la semana. Hablemos de política, de políticas públicas. Si bien la política es una ciencia que se encarga del estudio del gobierno, así como la organización del Estado, también se refiere así a la persona que interviene en asuntos del gobierno y además es la actividad de quienes se encargan de asuntos públicos. Pero no solo eso, sino también es la actividad que realiza el ciudadano como tú y como yo, cuando intervenimos en asuntos públicos con nuestra opinión, o con nuestro voto, o por cualquier otro medio. Por lo tanto, la política pública son acciones de gobierno con objetivos que son de interés público, es decir, es la forma en la que un gobierno actúa o no actúa para resolver un problema o atender un asunto de interés público. Cuando esas acciones se dirigen a algún ámbito en particular, entonces la política se vuelve más específica. Si el objetivo es de índole económico, entonces hablaremos de una política económica. Si es de índole ambiental, entonces se le llama política ambiental. Si tiene que ver con el comercio con otros países, entonces es política comercial. La política económica es una intervención en la economía para alcanzar ciertos objetivos. En algunos casos son para resolver problemas no previstos. Por ejemplo, la actual administración a nivel federal se planteó ciertos objetivos de tipo económico al tomar posesión. Sin embargo, en este momento los objetivos son otros. Ahora, lo que es prioridad es mitigar el efecto de la crisis económica y para ello el gobierno se vale de ciertos instrumentos de política económica, que son variables, empleadas deliberadamente para lograr los objetivos propuestos y deben cumplir 3 condiciones.
De acuerdo al carácter de sus instrumentos, la política económica puede ser cuantitativa, cualitativa o de reformas. Mientras que la primera no busca modificar ni fundamentos ni estructura, las otras dos sí. La reforma es la de mayor afectación a la estructura. Busca afectar aspectos esenciales de la organización socioeconómica. Con base en el nivel de actuación, pueden ser macroeconómicas o microeconómicas. El campo de acción de las primeras son los agregados y variables macroeconómicas, como el PIB o el déficit comercial, mientras que las políticas microeconómicas son acciones para resolver o coadyuvar la solución de un problema que afecta a un grupo de empresas o algún sector económico en específico. Y de acuerdo a su dimensión temporal, tenemos políticas económicas de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. La estabilidad de los precios de corto plazo, en tanto que modificar la estructura productiva es a largo plazo. La elaboración de una política económica no es sencilla, y mucho menos cuando los problemas se tienen encima. Sin embargo, los encargados de llevar a cabo la política económica tienen ya ciertos conocimientos que les permiten observar la naturaleza de cierta problemática, aplicando así una política que identifican adecuada. Por ejemplo, una contracción de la demanda. Para reactivar, es necesario incentivar el consumo, ya sea a través de subsidios, programas sociales tales como las becas, o aumentando el gasto de gobierno, o generando empleo temporal. Estos trabajadores obtendrán un ingreso que les permitirá consumir los bienes y servicios que necesiten. Por el contrario, cuando la economía se sobrecalienta, es necesario desincentivar el consumo a través del aumento de impuestos o disminuyendo el gasto de gobierno. No olviden sintonizar la programación de Radio WAPS por la 1180 de amplitud modulada y en mixlr.com/Radio WAPS. También no olviden daros una vuelta por nuestro Instagram, donde subimos contenido referente a la universidad que puede ser de su interés. También, ese semestre en Radio WAPS quisimos hacer algo diferente, así que pueden seguirnos en nuestro TikTok, donde subimos contenido informativo bastante divertido. Estamos como Radio WAPS. Síganos en todas nuestras redes sociales y también dense una vuelta por la página de Facebook @Universitario WAPS, con información referente a la revista, los números más actuales, números más anteriores y mucho más. Es momento de la recomendación ecológica de la semana. El primer invernadero de vidrio solar del mundo ya es una realidad. Estudiante de cuarto semestre en IFER Clearview Technologies ha completado este logro, la construcción de un invernadero de vidrio solar transparente en Australia Occidental, que demostrará el producto de vidrio solar integrado de la compañía PERT, como su potencial para avanzar en la investigación agrícola. Esta empresa de tecnología quiere impulsar 2 líneas de investigación con la reproducción de plantas y la generación de energía de efecto invernadero solar. Se espera que el área del invernadero de 3.000 metros cuadrados genere 0.5 megawatts de energía solar al día, que es el equivalente a instalar una granja solar de 60 kilowatts o suficiente para abastecer alrededor de 12 hogares promedio. La tecnología funciona mediante nanotecnología para difundir y reflejar internamente los elementos de la luz solar hacia los bordes del marco de una unidad de vidrio integrada, donde es recolectada por módulos fotovoltaicos basados de silicio. Según una presentación sobre el invernadero de PERT, se espera que el uso de vidrio solar aumente la tasa de crecimiento de las plantas en un 20 o 30%, en comparación con los invernaderos estándar. ¿Qué es la política? La política es una ciencia que se encarga del estudio del gobierno,
así como la de la organización del Estado. También se refiere así a la persona que interviene en asuntos de gobierno y demás actividades de quienes se encargan de asuntos públicos. Pero no solo es eso, sino también es la actividad que realiza un ciudadano como tú y como yo cuando intervenimos en asuntos públicos con nuestra opinión, con nuestro voto o por cualquier otro medio. Estas son las efemérides de la semana. En las efemérides de la semana, en 1788 muere el sacerdote jesuita Francisco Javier Alegre, reconocido como ocultismo, lingüista, humanista, sociólogo y filósofo. En 1889 nace en Corrales de Obrego, Zacatecas, Joaquín Amaro, quien llegará a destacarse como militar revolucionario. En 1965 entra en operación la primera teleaula, destinadas a la alfabetización. En 1848, Yucatán se reincorpora a la República. En 1999, se emiten los lineamientos para la conformación y funcionamiento del Consejo Nacional de Participación Social de la SEP. En 1873, el Congreso de la Unión declara a Benito Juárez benemérito de la patria. En 1931, se expide la primera Ley Federal del Trabajo, reglamentaria en el artículo 123 constitucional. En 1811, se establece la Suprema Junta Nacional Americana, Zitácuaro, cuya función principal, además de gobernar, es administrar justicia y constituirse como una especie de secretaría de guerra. En 1847, batalla de Bandiera contra el ejército estadounidense, que desde un año atrás había iniciado una injusta y desigual guerra contra México. En 1940 se promulga la Ley del Servicio Militar Obligatorio. En 1847, defensa heroica de Churubusco ante el ejército invasor de Estados Unidos. En 1928 muere en la Ciudad de México Alfredo Robles Domínguez, reconocido ingeniero y miembro fundador del Centro Antirrelacionista de México, fundado en 1910. En 1986, por decreto presidencial, se crea el Servicio Postal Mexicano, cuyo antecedente es la Dirección General de Correos, establecida en 1901. Por mi parte, esto ha sido todo. Les invitamos a seguir sintonizando la programación de Radio WAPS por la 1180 de amplitud modulada y en mixlr.com/Radio WAPS. Hasta la próxima. Bienvenido al punto de encuentro entre la academia y la sociedad, donde la ciencia y la cultura convergen en el mismo punto. Un lugar para la opinión, la divulgación y la sorpresa. Bienvenido a Punto Universitario, la revista digital de ciencia y cultura de la UAPS. ¡Comenzamos!